Chicos, nuevamente acá con la cuestión de los videos. Hoy vamos a hablar de Gagné. Lo voy a dividir en dos partes porque les había dicho que es un autor con bastantes cosas que comentar. Entonces, pues bueno, Robert Gagné tenía su definición de aprendizaje. De hecho, todos los teóricos del aprendizaje tienen una de manera más o menos explícita. La de Gagné es la siguiente: el aprendizaje es la organización e integración de información en la estructura cognitiva del individuo. Sobra decir que pues esta es una teoría cognitiva, ¿no? La idea de Gagné es que cada vez que nosotros vamos obteniendo información, vamos añadiendo a los esquemas que ya tenemos y por lo tanto los vamos haciendo como más grandes, más robustos, mejor adaptados, más funcionales, pues. Entonces, la información solo se añade como a los esquemas que ya tenemos y se puede obtener como nuevos esquemas a través de añadir esa misma información. Entonces, esta es una teoría que está orientada a la planificación de la enseñanza y hay varios lineamientos, bueno, 3 lineamientos importantes que marca esta teoría. La primera es la importancia de los objetivos conductuales. La segunda es la organización de los contenidos de aprendizaje y la tercera es la necesidad de evaluar resultados de aprendizaje. Entonces, vamos viendo cada una. La primera, cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje, pues estamos hablando de que las personas reproduzcan ciertas conductas para que las puedan aprender. Entonces, es importante cuando nosotros nos fijamos un objetivo que sea precisamente en conductas, para que la persona pueda reproducirlas y para que nosotros seamos claros al dar las indicaciones. De hecho, de esto vamos a hablar en la segunda parte del video, o en el segundo video de este autor, ¿no? Entonces, la importancia de los objetivos conductuales tiene que ver que cuando tú tienes pensado enseñarle algo a una persona, tienes que tener bien claro cuáles son las conductas que la persona debe de tener para que tú digas que ya aprendió o todavía no ha aprendido. Entonces, eso sería como lo primero. Lo segundo, la organización de los contenidos de aprendizaje. Es importante que los contenidos de aprendizaje, primero, que estén fijados como en cuestión conductual, pero que también vayan paulatinamente incrementando su dificultad. Que cada uno de los objetivos conductuales sirva para alcanzar el siguiente, y luego el segundo para el tercero, y el tercero para el cuarto, y el cuarto para el quinto, y así sucesivamente. De tal manera que cuando ya llega a un proceso bastante robusto de aprendizaje, por decir, si lo vemos así como en escalones, perdón, en el octavo escalón, tenga los elementos necesarios para ello. Entonces, los contenidos deben de estar organizados. Esto responde a la pregunta del por qué en algunas clases pueden sentirse como perdidos, como de no entiendo esto, no entiendo lo otro. A lo mejor ahí falta un poco de organización en los temas de aprendizaje, ¿no? En un principio, si recuerdan, nosotros empezamos a ver lo que es la conducta, lo que es el aprendizaje. Bueno, revisamos conducta porque el aprendizaje tiene inmerso como esta cuestión. O sea, tienes que saber qué es conducta para saber lo que es aprendizaje. Y luego, una vez que supimos lo que era aprendizaje, vimos lo que es la modificación de conducta. Y luego, ya una vez que vimos modificación de conducta, vimos los aprendizajes cognitivos con Piaget, con Vygotsky, y luego ahora estamos viendo los autores. Si yo te hubiera empezado a hablar por los autores, probablemente algunas cosas no las entenderías. No entenderías por qué hablamos de conducta, o a lo mejor no estarían ustedes homologados en esta cuestión de lo que es una conducta. Entonces, por eso es importante la organización de los contenidos. Y al final, la necesidad de evaluar los resultados de aprendizaje es para que tú entiendas, o sea, yo, por ejemplo, como maestro, sepa si ustedes tuvieron ese desempeño o no. O sea, si pudieron aprender lo que mi curso, por ejemplo, les pedía que aprendieran. Esto es muy importante porque por dos aspectos principales. El primero es para saber como si mis métodos de alguna manera están sirviendo. Y el segundo es si hay alguien que está fuera de la norma, poder investigar o poder saber por qué está fuera de la norma. Por ejemplo, son 10 alumnos y 8 aprendieron muy bien, así, bien chidote, pero 2 de ellos no. Entonces yo tengo que saber por qué ellos 2 no aprendieron y tengo que saber cuáles fueron los contenidos que fueron más problemáticos para su aprendizaje. Entonces, pues bueno, esas son como las tres condiciones que tiene, o los 3 lineamientos que tiene el aprendizaje según Gagné. Entonces,
Para Gagné, el aprendizaje comienza con la percepción del estímulo, o sea, cuando el alumno percibe el estímulo, cuando el maestro muestra el aprendizaje como en primera instancia, y termina cuando el alumno pues, instala la conducta que resulta de ese estímulo, pero no cualquier conducta, sino la conducta que yo, el maestro, pienso que sería como la más adecuada para responder ante eso, ¿no? En las clases, por ejemplo, con Tania, cuando ustedes hacen así como muchos ejercicios, pues Tania no los deja que se vayan con el resultado que ustedes quieran. Es un resultado en específico porque ese es el aprendizaje que se tiene como pensado pues para ustedes, ¿sale? Entonces, bueno, la idea de dividir el aprendizaje la idea de pensar en este aprendizaje tiene que ver con ciertas divisiones que tiene la teoría de Gagné. Entonces ahorita vamos a hablar de esas divisiones. Primero que nada, son estos puntos mediante los cuales vas desde el primero, o sea, desde la presentación del estímulo, o la percepción del estímulo, perdón, hasta el último, que es la conducta resultante. Entonces, el primer paso tiene que ver con la atención. Como maestro, necesitas asegurarte que el estudiante capte el estímulo. Esto lo ven mucho en sus clases, por ejemplo, ahí cuando dicen así como, pongan atención, ¿no? Esa es la parte donde intentan jalar como la atención para esto, pero quienes estudian a Gagné, las personas que se basan en esta teoría, o sea, el decirle a alguien pon atención no necesariamente hace que ponga atención, sino que tú tienes que de alguna manera buscar cómo hacer que tenga atención la persona, o sea, buscar la manera en la cual la persona quiera atenderte, no nada más darle la orden de que ponga atención. Nosotros sabemos que hay procesos fisiológicos como la atención que no son a través de la voluntad, entonces si entendemos eso como psicólogos, entendemos que no le puedes pedir a una persona que ponga atención e inmediatamente la persona te va a poner atención. Pero si por ejemplo yo llego a la clase con un juego, o yo llego a la clase contándoles alguna anécdota que tiene que ver con la información que yo les comenté, o si llego, por ejemplo, a la clase haciendo no sé, alguna especie de graciosada, teatro o algo que ustedes captan la atención, sobre todo si yo soy capaz de ponerla junto con la información de la clase, pues entonces hagan de cuenta que ustedes están recibiendo información del estímulo que viene, pero una vez que ya les presento el estímulo, después de haber contado el chiste o lo que ustedes quieran, pues ustedes ya tienen la atención en eso. ¿Sí me explico? A eso se refiere, no tanto a pon atención. ¿Sí me explico? Bueno, y luego sería la motivación. La motivación depende de la orientación al logro que tiene el alumno o qué tan competente se siente. La segunda parte que decíamos ahorita, la organización de los contenidos de aprendizaje, tiene mucho que ver con esto. O sea, si yo te pongo un contenido de aprendizaje muy difícil de aprender y yo no te pongo como escaloncitos para que subas, puede ser que tu motivación se vea frustrada. O sea, que tú al principio tengas motivación, pero cuando digas no le entiendo ni madres, pues ahí te detengas un poco y digas, bueno, pues ya ni modo, o sea, ya no le entendí. O sea, ya no soy bueno, tal y tal. Entonces yo tengo que cuidar esa cuestión de la motivación. El tercer punto es la percepción selectiva. Se debe de orientar la percepción del alumno a los estímulos importantes, al contenido y no al color de la letra, por ejemplo. Todo esto lo tengo aquí escrito y se los voy a poner, como siempre. Entonces, la idea de esto es que cuando yo te estoy presentando un contenido, hay cosas que te pueden ser más atractivas del contenido que lo que yo quiero. Por ejemplo, si te pongo un juego, puede ser que se te haga más atractivo el juego y la competencia que la información en sí. Entonces yo siempre tengo que estar buscando que tu atención se vaya hacia la información y no hacia el contenido porque al juego, perdón, porque el juego es como nada más la excusa para que tú revises la información. Pero si no sé, si a alguien lo pongo a jugar videojuegos y les súper encantan los videojuegos y se va más con el juego que con la información, pues entonces ahí hubo un fallo en la planeación, en la ejecución, mejor dicho, de la personita que está planeando esto, ¿no? En este caso sería el maestro. Luego hay que entender que está la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo dura aproximadamente 20 segundos y tiene hasta 7 ítems, ¿no? La idea es que cuando nosotros estamos trabajando con una persona con contenido nuevo, o sea, estamos trabajando con contenido que nunca ha puesto como en su cabecita, pues tiene una retención muy pobre en un principio, pero aquí es importante la cuestión de las repeticiones.
Cuando nosotros repetimos una acción, por ejemplo, a exponer, hacer ensayos, hacer exámenes y demás, poco a poco esto se va instalando en la persona. Pero en un principio, la información que yo te muestro, yo no te puedo pedir que tengas un gran manejo de la información porque apenas está en tu memoria a corto plazo. Después de la memoria a corto plazo, o sea, de pensar en esto, nosotros tenemos que pensar, que es el siguiente punto, algo que se llama codificación semántica. La codificación semántica es cuando tú vas almacenando la información, ¿sí? Una vez almacenada la información, debe de dársele un significado que pertenezca a la organización que tienes ya tú como persona. Es ahí donde toman mucha importancia los ejemplos. Cuando yo te pongo un ejemplo que está aproximado a tu vida, es mucho mejor que yo te ponga un ejemplo que nada tiene que ver con lo tuyo. Cuando yo les comento, por ejemplo, ejemplos de, no sé, de física, a lo mejor que me gustan, pues puede que no quede muy claro para ustedes. Pero si yo les pongo un ejemplo de las clases o yo les pongo un ejemplo de algo que me comentaron de alguna clase, de algún maestro, de algún compañero, entonces pues eso puede ser que sea mucho más significativo para ustedes. Entonces la codificación semántica es ponerle significado a la información que poco a poco va llegando. Ese significado es el que de alguna manera lo va a anclar a ti y es el que va a propiciar el aprendizaje. Luego, después de la codificación semántica, viene la memoria a largo plazo, que es el siguiente punto. Y luego, aún aquí la información puede perderse, ¿no? No es que la tengamos ya ahí fija, pero la idea es que si se usa regularmente esta información a largo plazo, va a ser más accesible. Cuando está a largo plazo, pues de alguna manera aquí está, ¿no? Pero sé que te ha pasado esa cuestión de dices, es que lo sé, pero en este momento no te lo puedo decir, ¿no? Eso es cuando la tienes a largo plazo, pero no la tienes entrenada lo suficiente como para que llegue así rápido. Los maestros, como ensayamos esta información mucho, o sea, esta clase ya la he dado en varias ocasiones, de este tema no solo hablo en esta clase, sino que hablo en algunas otras clases y bla, bla, bla. Entonces, pues la información la tengo fácil, la puedo accesar. Pero si me preguntas por información, por ejemplo, de las clases que tuve en primaria, pues no la tengo. O de clases que no son de mi competencia, pues no la tengo. A eso se refiere. Luego, búsqueda y recuperación. Se lleva a cabo la búsqueda del aprendizaje recorriendo los caminos que se hayan anclado a él. Aquí es importante los ejemplos, la codificación semántica, lo que haya sucedido en el momento que recibiste la información, el estado de ánimo en el que estabas, la motivación tal y tal. O sea, todo eso son anclas o ligas o puentes que tú tienes hacia la información. Entre más tengas, pues va a ser más fácil recuperarla. Y al final viene la ejecución. La ejecución sería la conducta resultante. La ejecución sirve para dos propósitos. Les decía la necesidad de resultados de aprendizaje, de evaluar los resultados. Los dos propósitos son evaluar el aprendizaje y proporcionar retroalimentación a quien hace la ejecución. Número 1. Cuando yo te veo ejecutar algo, o sea, que te veo hacer lo que yo teóricamente pues te dije que existía, como una entrevista, como psicoterapia, como tal y tal, yo puedo evaluar si hubo o no hubo aprendizaje, número 1. Y número 2, puedo ver en qué puntos te equivocas para poderte corregir. Esa es la importancia de la evaluación según Gagné. La importancia de la evaluación según Gagné y algunos otros teóricos del aprendizaje no es para asignarte una calificación, es para saber si puedes como pasar al siguiente nivel o todavía te falta quedarte aquí un ratito. De alguna manera nuestro sistema educativo pues está anclado a las calificaciones y demás, ¿no? Eso no se puede quitar. Pero la calificación se supone que es un número que indica como qué tan buena fue tu ejecución en ese momento, aunque sabemos que la ejecución en dados momentos pues depende de muchos factores, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí la primera parte de Gagné, luego veremos algunas otras cuestiones. Sobre todo en la segunda parte nos enfocaremos a los elementos de la instrucción, a cómo debes de dar una instrucción, ¿sale? Entonces, pues bueno, nos vemos en la segunda parte, chicos.